Desde la ciudad de Manizales, departamento de Caldas, pues no faltaba más, había que venir. Cumpleaños, ¿no? Estamos de cumpleaños, 20 años nada más y nada menos, sin reservas a ninguna situación que requiere de ustedes en el tema de sindicalismo y en el tema sobre todo eso de decir, es necesario que el mundo entero se dé cuenta que algo está sucediendo. Así es, compañero Ariel, ya llevamos, pues estamos en la celebración de los 20 años de la conformación de la subdirectiva CUT Caldas, pero pues no son solo 20 años, ahí hacia atrás viene un trabajo muy grande de muchos compañeros que han estado dedicados a esta lucha, compañeros que dedicaron su vida y entregaron literalmente su vida porque muchos de ellos lastimosamente fueron asesinados por justamente estar liderando este tipo de luchas, pero bueno, aquí seguimos hoy, un nuevo ejecutivo, después de estos 20 años, seguimos impulsando esas luchas sociales, porque no solo son las luchas sindicales, son también las luchas sociales, acompañando a las comunidades en los diferentes territorios, con situaciones de vivienda, con situaciones de hambruna, bueno, y otra serie de situaciones y problemáticas sociales que tratamos de acompañar y asesorar de la mejor manera hasta donde nuestras posibilidades lo permiten. Ahí estaremos como CUT. Seguiremos estando al pie de esas luchas y obviamente acompañando a las diferentes comunidades. Los momentos más difíciles en estos 20 años, yo sé que han sido muchos porque estar en estos capítulos no es nada fácil, ¿no? Siempre es como vistos como objetivo de pronto de enemigos de la misma patria, pero ¿cuáles son los momentos más destacables y difíciles aquí en el departamento de Caldas? Bueno, son muchos, como usted bien lo menciona. Empecemos justamente por la muerte de esos compañeros que iniciaron el camino de la consolidación de esta subdirectiva y que hoy lastimosamente no nos acompañan, y no nos acompañan no porque la vida lo quiso así, sino porque manos oscuras y intereses diferentes a los que nosotros somos los que salimos a pelear, pues callaron sus voces y lastimosamente no nos acompañan. Creo que son obviamente esos momentos los más difíciles, atentados contra compañeros como Oscar Arturo, como contra Juan Carlos Martínez, que son inclusive fundadores de esta subdirectiva CUT Caldas, el compañero Hernán, maestro que fue asesinado en Aranzazu, bueno, yo creo que sería incontable ahorita por remembrarlos a todos, pero son momentos difíciles son aquellos cuando salimos a las calles a exigir una serie de reivindicaciones y garantías diferentes para la población en general y que lastimosamente el gobierno o las Fuerzas Armadas salen y tratan de impedir que esos gritos lleguen a donde tengan que llegar. El estallido social fue un claro ejemplo de esta situación. Estuvimos más de un año en las calles, exigiendo permanentemente que esas garantías se den para el pueblo, para los estudiantes, para las comunidades, para la gente que está en condiciones de vulnerabilidad, bueno, y todos los rangos de pobreza que no los podemos desmentir, no los podemos salir a taparlos con un dedo como si fuera el sol, o pretenden hacerlo como el señor Duque en ese discurso de ayer, pues que no sabemos en qué patria vive. Pues justamente esa patria es la que nosotros destapamos, esas problemáticas son las que nosotros presentamos ante la comunidad y por las que seguiremos luchando. Seguirán siendo momentos difíciles muchos, pero con la convicción y la satisfacción de que la lucha la seguiremos dando. ¿Está el Estado garantizando la seguridad de ustedes como sindicalistas en tantos momentos difíciles, amenazas y tantas situaciones que se está dando? ¿Cómo ve ese panorama al día de hoy, teniendo en cuenta de que termina un gobierno inclusive donde hubo mucho asesinato de líderes? Pues a hoy las garantías no están dadas. Aspiramos que con el cambio de gobierno las garantías para sindicatos, líderes sindicales más bien, y otros líderes, porque no solo son los sindicales, pues podamos salir a ejercer nuestra labor de manera adecuada, respetuosa y bajo el marco del derecho internacional humanitario. Sin embargo, a hoy las garantías no están dadas. Es falso pues que el gobierno tenga casi un 90% de compañeros cubiertos de una u otra manera. Aquí en Caldas son varios compañeros que tienen amenazas y ninguno ni siquiera tiene un esquema de seguridad que pueda salvaguardar su vida, y otra serie de situaciones, amenazas y hostigamientos permanentes, pues de fuerzas oscuras que muchos sabemos cuál es su apellido, pero bueno, lastimosamente cuando aquí hablamos muy duro también tratan de callarnos de otra manera, pero sin embargo seguimos en las calles, seguimos en los diferentes escenarios exigiendo derechos para el pueblo y defendiendo justamente esos derechos. Entonces nada, seguiremos con nuestras reivindicaciones. Esperemos que cambie con el gobierno entrante, pero si no es así también seremos los primeros en estar en las calles exigiendo esas garantías. Son 20 años al día de hoy. Pues hay más gente, hay más sindicalistas, hay más líderes sociales comprometidos
con la causa que yo tendría que decirlo personalmente es la causa de todos. Es así, cuando inició este proyecto de la subdirectiva CUT Caldas, inició alrededor de 10, 12 sindicatos, algunos compañeros líderes de ahí, fueron 12 compañeros que conformaron ese primer ejecutivo. Hoy uno fallecido, otros que aún siguen activos en la lucha, como Edilza del Socorro Castillo, Oscar Arturo Orozco, Henry Ocampo, Juan Carlos Martínez, presidente actual de Educal, bueno, y otros compañeros que iniciaron esa lucha en esta subdirectiva, hoy siguen, y otros que hoy estamos tratando de hacer un trabajo similar, porque son unos berracos, son unos valientes que a pesar de tantas circunstancias siguen al pie del cañón, y aquí seguimos también nosotros, detrás de esos pasos, construyendo, o por lo menos con la intención de construir un país mejor. ¿Cuántos sindicatos agremiados acá? Actualmente nuestra subdirectiva cuenta con 52 sindicatos de diferentes sectores económicos. Tenemos sindicatos en educación, en las universidades, administrativos, en diferentes empresas privadas del sector industrial, pues como tal, de siderurgias y otro tipo de empresas. También del sector de alimentos, bueno, el del sector informal, bien importante, que acompañamos esas luchas permanentes. Son diferentes sectores económicos a los que acompañamos con esos 52 sindicatos. Mucho de qué hablar, 20 años son 20 años y ha habido demasiada actividad en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas y en todo el territorio nacional. Pero hagámoslo ahora como una celebración, son 20 años y hay que felicitarlos. ¿Cuál sería su mensaje a toda la sociedad caldense y de la capital, Manizales? Bueno, creo que el mensaje es muy claro. Estos, como están en las palabras de instalación, son 20 años, pero son los primeros 20 años. Primeros 20 años de un proyecto que pretendemos extender durante mucho tiempo y que pretendemos que justamente esto, la CUT, prospere, se proyecte, sin importar quiénes estén o quiénes estemos al momento, que ese proyecto prospere, siga dando frutos en el camino, justamente para reivindicar derechos, para exigir garantías y para decirle al pueblo, esencialmente, que somos de esa clase obrera, que no estamos solos y que hay quien nos represente en los diferentes escenarios. 20 años no pasan en vano, 20 años de luchas, de sacrificios, de todo, de amenazas, mejor dicho, de luchar y trabajar por el pueblo, que es lo más importante. ¿Cuál sería su mensaje, primero que todo, para todo el departamento de Caldas? Primero, de satisfacción por todo lo que hemos intentado hacer durante estos años, pero también nos embarga un dolor muy significativo. 4 meses antes de la conformación de la CUT, el compañero con el que veníamos gestionando la conformación de la subdirectiva, Hernán Ortiz Parra, fue asesinado por el bloque Cacique Pipintá en el municipio de Aranzazu con el compañero José Robeiro Pineda. Hernán, compañero vicepresidente de Educal, y José Robeiro, un compañero vinculado a Sintralecol, despedido de la CHEC, que acompañó ese día al compañero Hernán Ortiz a atender una comisión de carácter sindical en ese municipio. Pues un reconocimiento a las organizaciones hermanas que participaron de esta importante aventura, los compañeros de Licorera, los compañeros de Antoc, de empresas públicas, lo que quedaba el remanente, lo que era el proceso de la liquidación de empresas públicas, los compañeros de Única, los compañeros de Telecom, que venían librando una batalla importante, los compañeros de Educal, un sindicato que recién conformábamos, que era el de Sintraciobi, de Madres Comunitarias, los compañeros de la rama administrativa de la Secretaría de Educación de Sintrenal. Lo que hay es reconocimientos y sobre todo un compromiso muy grande por lo que viene. Yo creo que esta es una labor que hay que reivindicar cada día, no es fácil. Pero quiero recordar a esos muchachos, retomar un poco lo que hicieron en su momento, y no solamente ellos, sino los que han caído después y los que cayeron antes y los que han caído todos estos años defendiendo los derechos de los trabajadores. Pues 20 años y usted se me adelantó un poquito, pero ¿cuáles son los temas que ha quedado con ese sinsabor, además de la pérdida de compañeros que han fallecido, de amenazas y todo lo demás? Pero hablemos de títulos dentro de la sociedad, de esos procesos que han sido perdidos, que por lo menos hasta ahora no se le ve la luz al otro lado. Difícil, y temas que hemos intentado desarrollar, todo lo que ha sido la organización del sector informal. Nos tomamos 4 días la plaza de mercado en un proceso muy complicado en el año 2000. Lo que hicimos con el sector del transporte informal también en esa plaza de mercado. Lo que hemos hecho con los vendedores informales del centro histórico.
La batalla significativa que hemos dado con los viviendistas, por ejemplo, que son aspectos para nosotros fundamentales, pero entre otras cosas tal vez el fortalecimiento del movimiento sindical a partir de lo que es el derecho a la negociación colectiva. Hoy somos una minoría, el trabajo siendo un derecho fundamental, la organización como tal no cuenta con el compromiso del Estado realmente. Los medios de comunicación, con algunas excepciones, nos han señalado y nos han estigmatizado. Nosotros, al contrario, lo que hemos hecho es fortalecer la dinámica empleo, empleadores, trabajo, en concreto una democracia que se considere como tal debe fortalecer los contrapesos. Los sindicatos somos un contrapeso y como tal deberían tener todo el acompañamiento y el respaldo del Estado. Una situación que tenemos que revisar en concreto y que hace parte mucho de las dinámicas de lucha del movimiento sindical. Por adelantar, yo creo que una deuda grande con las madres comunitarias, todo el tema de la formalización laboral de estas compañeras en bienestar familiar. Por adelantar, la negociación en el sector público que viene avanzando, pero que tenemos que concretar. Por adelantar específicamente, creo que los derechos de muchas comunidades, dignificando el trabajo como un principio constitucional de derecho fundamental, pero el movimiento sindical seguirá batallando como lo hizo el año pasado y como lo ha hecho todos estos años con la movilización social y los diferentes sectores que tienen por propósito y por interés construir un país mejor para ellos. Al movimiento sindical se le ha buscado para acompañar muchas de las graves situaciones que han enfrentado decenas de familias en el departamento, en la ciudad y en el país, que han tenido que construir lo que para ellos es un palacio, un ranchito, que busca con ellos dignificar las condiciones de vida de sus familias. Estuvimos en el Alto del Guamo, estuvimos en el barrio Galán, hemos estado recientemente en el Alto y en el Bajo Samaria, pero no porque promovamos las urbanizaciones ilegales, no es eso lo que motiva al movimiento sindical. La gente lo hace porque no tiene otra. Hemos estado en desalojos que se han dado en Solferino, que se dieron en el barrio Unión en su momento, lo que fue la persecución a la gente del 41, temas de acompañamiento que nosotros hemos brindado como organizaciones sindicales. La central ha estado al frente de esos procesos. Creo que no hay en el departamento una organización como la CUT que haya dinamizado tanto la lucha social y política, no meramente desde el punto de vista sindical. Hemos batallado por el tema de la salud, por defender la infraestructura y la salud como un derecho, la educación fundamentalmente como un derecho. Lo que hemos ido es a coordinar y acompañar la situación de esas familias, las hemos organizado para que el Estado asuma la responsabilidad y el compromiso que le corresponde. Así que espero que haya CUT, no por lo que y por la que creamos en el año 86, la CUT nacional, o la que creamos aquí en el 2002, haya CUT 100 años más, 200 años más, que defienda el medio ambiente, los derechos fundamentales, que permita que los trabajadores reivindiquen y consoliden mejores condiciones de vida desde el punto de vista de las realidades laborales, el empleo decente en el marco de lo que ha dicho la OIT. No, la CUT no acompañó de manera unitaria el proyecto Pacto Histórico. Hay diferencias, lecturas políticas diferentes. Hemos dicho que la CUT no es un partido político, es una organización gremial. Quienes hacemos parte de la central, los sindicatos, tenemos posiciones políticas. Algunos orientamos desde el direccionamiento político de nuestras organizaciones a acompañar un proyecto como tal, pero hemos sido claros. La independencia del movimiento sindical no se negocia. A la calle saldremos cuantas veces sea necesario si Gustavo Petro no cumple o las decisiones que toma terminan siendo contrarias a los derechos de los trabajadores y la comunidad. Acompañamos un proyecto, estamos haciendo la veeduría, los sectores que hemos decidido acompañarlo para que se cumplan esos propósitos. Ojalá el estatuto al trabajo, ojalá la negociación por rama de industria, ojalá el empleo decente, ojalá la formalización laboral, ojalá el respeto para los que laboran en la informalidad, ojalá aspectos como la democratización de la tierra, la implementación del proceso de paz, una reforma tributaria que no golpee los bolsillos de la clase trabajadora específicamente, es parte de lo que hemos dicho. Ojalá se pueda discutir el tema de los TLC, son aspectos de los que hemos venido hablando, pero repito, los sindicatos, la central, el movimiento sindical en general, somos organizaciones gremiales independientes. Que los dirigentes de esas organizaciones hayamos motivado un proyecto político y un acompañamiento es distinto, pero no negociamos la independencia que tenemos como central y como organizaciones sindicales.
Los 20 años que se están cumpliendo dentro de un proceso de lucha incansable por los derechos de los manizaleños y toda la gente del departamento de Caldas en diferentes organizaciones sindicales. Su mensaje a todo el departamento de Caldas primero. Bueno, un agradecimiento muy cordial por esta oportunidad que nos dan de dirigirnos a las personas. Y sí, hay un principio universal del movimiento laboral y es el principio de progresividad. Por eso los trabajadores siempre estaremos luchando en beneficio de los trabajadores, que es nuestra razón de ser esencialmente, pero también en nombre de las comunidades y también otro principio fundamental, la solidaridad. Donde quiera que haya un conflicto, donde quiera que haya una necesidad, los trabajadores y el movimiento sindical estaremos ahí presentes para acompañar esas luchas del pueblo colombiano. Momentos difíciles para las personas, sindicalistas, mejor dicho, para todo aquel que dice se violentan derechos fundamentales. En el caso suyo, atentados contra su persona y a muchas otras personas, inclusive cegarles la vida. Su pensamiento al respecto. Bueno, efectivamente, en 20 años son muchas las cosas que pasan, muchos los compañeros que hoy están ausentes y que vivieron con nosotros ese proceso de fundación de la CUT Caldas. Desafortunadamente la historia del movimiento sindical, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, está plagada de ese tipo de historias, en ocasiones tristes, pero que desafortunadamente lo que pretendemos es precisamente construir a partir de estos hechos que han ocurrido y que no vuelvan a suceder. Hoy la apuesta es que en este nuevo gobierno se dé el desmonte del ESMAD, por ejemplo, que ha sido uno de los aparatos represivos del Estado, que fue utilizado para perseguir a los luchadores sociales, sindicales, estudiantes. Queremos que se construya la paz, queremos que se den garantías del derecho de asociación y que no vuelvan a suceder este tipo de cosas, pero ante todo seguiremos nosotros luchando por lo que es esa construcción de un país y de unas mejores condiciones para todos y todas las trabajadoras del país. ¿Cómo llegar a entender todo ese contexto de lo que tiene que ver con seguridad, sobre todo de ustedes, en un país donde ha habido tanto crimen, asesinato, alias? Bueno, el contexto de seguridad para los y las trabajadoras tiene que entenderse, es primero como una garantía del Estado para los que luchamos y nos enfrentamos contra ese tipo de situaciones que se presentan. Aquí ahí es clara y es evidente que lo que se da es una lucha de clases sociales, es una lucha entre ricos y pobres, entre los dueños del poder y entre los que luchamos para que se den las mejores condiciones de vida. Eso es todo. Y el Estado tiene la obligación, tiene el deber, primero de democratizar las instancias. Creo que hay una deuda histórica del Estado, de las clases hegemónicas, de los ricos de este país, con quienes hemos luchado o contra quienes hemos luchado para mejorar esas condiciones. El salario, la salud, todo lo que son los derechos laborales generan de alguna manera en algunos sectores de la comunidad, en algunos sectores, especialmente el empresariado, genera ese tipo de reacciones, ¿no? Creo que la Constitución del 91 aún, a pesar del tiempo que ha transcurrido, se encuentra en pañales. Hay que construir ese Estado social de derecho, entender en las comunidades, entender en los interpretadores de la norma, entender entre toda la ciudadanía que los trabajadores tenemos derechos, que existen, que si bien es cierto existen dos clases sociales que pueden ser antagónicas, también existe un reconocimiento entre la una y la otra y que la sociedad es de todos y de todas. Ni los unos pueden vivir sin los otros, ni los otros sin los unos. Es eso. Construyamos una sociedad justa y equilibrada y desarrollemos el artículo 25 de la Constitución Política, el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.